Estamos en Lucas 18, 15 al 30. ¿Qué hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué hacer para entrar en el reino de Dios? Es una realidad que cuando hablamos del reino de Dios o vida eterna, nos referimos a algo fuera de este mundo, algo que es más allá de nuestra mente humana. Estamos en este contexto terrenal y en días pasados hablamos de que está el reino de Dios, pero no es visible. Parece ser que como que Cristo no estuviera gobernando. Parece ser que como que Cristo no reinara. ¿Por qué? Porque a un rey se le obedece, a un rey se le rinde reverencia, a un rey se hace conforme a lo que él dice, pero parece ser que no está gobernando. Parece ser que gobierna más el malo, parece ser que al malo se le rinde más pleitesía. Parece ser que al malo como que se le obedece más que al mismo rey del universo. Y parece ser que no está el reino de Dios, pero explicamos que el reino de Dios, por un lado, Él está gobernando y gobernará por medio de sus hijos. ¿Cómo sabe el mundo que Dios está siendo rey y que su reino empieza aquí en la tierra y continuará en la eternidad? Porque hay un grupo de personas sobre este globo terráqueo que esas personas están siendo gobernadas por Él, por su espíritu. Es decir, hay un rey que la gente no lo ve, hay un rey que tiene su reino, que la gente dice, a ver, ¿dónde está el reino? ¿Dónde están sus palacios? ¿Dónde está todo? Ese rey dijo, no, mire, yo soy rey, mírelo a través de quienes yo estoy gobernando. ¿Me explico? Así que la mente humana no puede comprender cómo ese reino existe. Y el pasaje bíblico que estudiaremos hoy, encontramos a unos que desean entrar al reino de Dios o alcanzar vida eterna. Y la pregunta es, ¿qué hacer para entrar en él? Es decir, hay personas que están en este mundo y dicen, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, Jesús es mi Redentor, pero yo hago lo que quiera. Bueno, Él dice, yo no soy tu Rey, yo no soy tu Señor. Ah, bueno, pero te doy la opción, ¿quieres entrar al reino? ¿Quieres ser parte de ese reinado y quieres que tu rey te gobierne? Bueno, hoy te voy a enseñar cómo puedes entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios, estos pasajes nos muestran dos cosas, simplemente. Dos cosas. Para entrar al reino de Dios se debe entrar con la inocencia y confianza como la de un niño. ¿Cómo, pastor? El primer punto que vamos a analizar desde estos versículos es que si yo quiero entrar al reino de Dios, debo entrar con la inocencia y la confianza como la de ¿qué, hermanos? Un niño. Y el segundo punto que vamos a ver es que se debe entrar sin aquello que no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo? Podemos entrar al reino de Dios sin aquello que Dios no permite que entre en el reino. Es decir, lo voy a decir más adelante, pero permítanme, se lo ejemplizo desde ya para luego continuar. Alguien me dijo, pastor, ¿un pecador no puede entrar al cielo? Yo le dije, no. ¿Cómo así que un pecador no puede entrar al cielo? No. El pecador primero tiene que ser redimido y luego sí entrar al cielo. Porque si entra pecado al cielo, deja de ser cielo. El cielo es libre de pecado. No hay pecado. Así que si entra alguna mizca de pecado, ya dejaría de ser cielo. De esta misma manera, el pasaje que hoy vamos a observar como segundo punto, se debe entrar al reino de los cielos o a la eternidad sin aquello que no puede entrar al reino de Dios. Así que miremos el primer punto. Miremos, por favor, el primer punto. Entrar o cómo entrar al reino de los cielos
entrar con la inocencia y confianza como la de ¿qué? De un niño. Mire lo que dice el verso 15 de Lucas capítulo 18. Lucas 18:15. Traían a él, ¿quiénes? Los niños. Traían a él, se los traían al Señor Jesús para que los tocase, ¿sí? Y lo cual viendo sus discípulos lo reprendieron. ¿Qué fue la historia? El Señor Jesús es reconocido como maestro en ese momento. Y vienen a lo mejor unas madres y traen a sus hijos con el ánimo de que el maestro era por tradición judía o era costumbre judía que los hijos fueran llevados al maestro para que los bendijera y ellos fueran un objeto de referencia para hacer aquello que a Dios le agradaba. Así que estas madres traen a sus hijos al maestro para que el maestro los tocase. Esa palabra tocase aquí hace referencia a que los bendiga, que imponga su mano sobre ellos y los bendiga. Así que cuando los discípulos se enteran de esto, regañan a esas mamás y le dicen, venga, no, los niños, no, porque esos niños son muy cansones. Y reprenden a estas madres. Los mismos discípulos regañan a estas madres de por qué llevan a sus hijos ante el maestro. Así que, hermanos, frente a la actitud de los discípulos, ¿qué hace el Señor? Es decir, al Señor le están trayendo unos niños para que los bendiga. Los discípulos lo regañan a estas madres y el Señor tiene una actitud frente a esto. Mire el verso 16. ¿Qué dice? Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Yo quiero llamar la atención. ¿El Señor Jesús está diciendo aquí que de los niños es el reino de Dios? No, de los tales. No está diciendo que los niños van a heredar el reino de Dios. No es lo que dice el texto. El texto está diciendo, llamándolos dijo, dejen los niños venir a mí, no se lo impidan. ¿Por qué no se lo impidan? Porque de los tales es el reino de Dios. En otras palabras, de los que son como ellos es el reino de los cielos. El Señor dice que de los que son como niños es el reino de los cielos. ¿Por qué tantos niños en el mundo son beneficiados por otras personas, pero por otros son abusados? Tantos niños en el mundo, hoy en día, los niños generalmente, especialmente los más cercanos, los tíos, los primos, hasta los mismos hermanos, o peor, y en el peor de los casos, sus mismos padres abusan de los hijos o de los niños. ¿Saben por qué? Por su inocencia. Son inocentes. Precisamente su inocencia. Ellos creen a todo lo que se les dice. A un niño le dicen, mi hijo, si tú te subes a este carro, yo te voy a llevar. Él va a creer todo y terminan robándoselo. ¿Cuántos niños han sido abusados sexualmente por un ser cercano? Y le dicen, y no diga nada, porque si dices nada, el coco viene y te lleva. Y él, su inocencia hace que él crea todo lo que se le dice. Y termina siendo abusado, maltratado, ¿cierto? Y cuando crece, termina cometiendo tantos errores. Precisamente porque un niño es inocente. Es por lo que somos nosotros muy responsables de enseñar correctamente la palabra de Dios desde su niñez. Porque aun cuando crezcan, no se apartará de ella. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Mis hermanos, aquí el Señor está usando a un niño y a los niños y los trae y le dice, no, deja que ellos vengan a mí porque de los tales. Él está usando aquí a un niño para dar una enseñanza espiritual. ¿Sí? No está diciendo que de los niños es el reino de Dios, porque se contradecirían las escrituras, ¿cierto? Aquí está diciendo es que los que son como niños. ¿Qué nos dice el texto a continuación? Mire lo que dice el verso 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios, ¿qué? Como un niño, no entrará en él. Así que, hermanos, ¿cuál fue mi primer punto? El primer punto es que tú y yo queremos entrar al reino de Dios. La entrada al reino de Dios es que debemos recibirlo con la inocencia. ¿Y qué más? ¿Les dije? Confianza de un niño. En otras palabras, el versículo 17 diría, en verdad les digo, si ustedes no aceptan el reino de Dios como un niño, nunca podrán entrar en él. Les aseguro que la persona que no confía en Dios, dice otra versión, como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Así que habla de recibir el reino con la inocencia. ¿Saben por qué hoy en día a mucha gente le cuesta creer en Dios? Porque ya tienen su mente corrompida. Su mente está corrompida y creen, no, pero esto de la religión, no, pero esto de Dios. Claro, desde niño ha cometido errores y fíjense aquellos niños que a lo mejor o un líder religioso, ya sea pastor, ya sea sacerdote o cura, ya sea chamán, que lo hayan abusado sexualmente o hayan abusado de él en su inocencia cuando niño, cuando crece le es difícil creer en Dios. Así que el Señor les dice, de cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Saben una cosa? En este contexto, usted que está viendo este video, en este sector donde estamos, nosotros empezamos la iglesia ¿con quiénes? Con niños. ¿Y cuál era nuestro gancho? Y lo digo con vergüenza o no, con orgullo o no, no sé cómo decirlo, pero el gancho para muchos niños, y eso era lleno de niños, era simplemente un pequeño refrigerio. Y muchos niños, mientras sus papás se tomaban la plata, mientras sus papás andaban borrachos y no daban en su casa para el mercado y no tenían que comer un sábado, iban a la reunión de los cristianos solo por comer un refrigerio. Porque eran, ¿qué? Inocentes. Pero esos niños, entre 4 añitos, yo conocí personas, mamás, que decían, pastor, o no me decían, Hans, ya va a empezar la reunión del niño. Sí, aquí le dejo al chino, ya vengo por él. Y se iban. Y el niño, inocente, pues mi mamá me dejó, pero aquí la pasamos chévere. Así que la primera cosa que nos dice la Biblia es que debemos recibir el reino con la inocencia y ¿qué más le dije? Confianza de un niño. Si queremos entrar al reino de Dios, seamos inocentes. Dios está diciendo entren. Ahora, Juan 1:12, si usted quiere tomarlo como referencia, dice, mas a todos los que le recibieron, ¿notan? Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Hay que recibir, ¿cierto? Hay que creer en lo que Él es para recibir vida eterna, ser hijo de Dios. Así que, hermanos, ¿qué hacer para entrar en el reino de Dios? Número 1, hemos dicho, entrar con la inocencia y confianza como la de un niño. Un niño es inocente. Un niño cree a todo lo que uno le dice. Bueno, hoy en día son más, como dicen por ahí de manera coloquial, son más abejas que uno, ¿cierto? Pero por muy abejas que sea, son inocentes. A veces terminan creyendo cosas que, y este se lo creyó. Pues sí, es que es un niño. Bueno, de la misma manera, cuando tú te acercas a las cosas de Dios,
deja a un lado, ¿cierto? Esa malicia adulta que tenemos nosotros y más bien entremos confiadamente ante el Señor. Número 2, ¿qué hacer para entrar al reino de Dios? Se debe entrar sin aquello, escuchen esto, se debe entrar sin aquello que no puede entrar al reino de Dios. El reino de Dios lo estamos viendo aquí en la tierra, como lo dijimos, a través de personas que Dios está gobernando. Y miren, tú puedes saber hoy en día si eres parte del reino de Dios. Para que haya un reino debe haber un rey. Y para que haya un rey debe haber un pueblo. Y ese pueblo, si sabe que él es su rey, el rey habla y el pueblo ¿qué hace? Obedece. Así que reitero la observación, la tengo aquí porque es muy importante. ¿Cómo sabe el mundo que Jesucristo está reinando? Porque hay un pueblo que él por su palabra le dice qué hacer y el pueblo obedece. Así que es muy sencillo. Si tú observas en la palabra que Dios te está diciendo algo y tú no obedeces, pues no, Él no es tu rey. Pero si tú obedeces, Él es tu rey. Él te está gobernando y la gente dirá, hay un rey que definitivamente está gobernando este pueblo. Pero si tú no has entrado al reino, tú vas a poder entrar, pero sin algo que a lo mejor muchos de nosotros nos gusta llevar. Queremos llevarlo. Pero Dios te dice, no, un momentico, quieres entrar, pero déjalo ahí. ¿Me explico? Anoche estuve dictando un seminario en un grupo de pastores, un privilegio que tuve allá, y esta noche también estaré allá compartiéndole a la denominación. Y venía por la avenida Caracas y no lo alcancé a tomar aquí en mi sermón, pero vi algo particular. Venía por la Caracas y antes de llegar ahí a la 27 Sur, había como un lugar, pero el sonido de ese lugar, de la fiesta, era bastante impactante. Yo venía escuchándome una predicación, porque venía en la moto, venía escuchando la predicación y generalmente el otro oído es el que escucha, pero era tan fuerte la música que definitivamente yo tuve que ver, y claro, era un lugar donde como que estaban bailando y venía un muchacho en pantaloneta e iba a entrar al lugar, y cuando iba a entrar al lugar, una persona le hizo, como que le puso la mano y él como que ya sabía porque inmediatamente levantó las manos y lo requisó, no le encontró nada y ¿qué hizo? Entró. Así que inmediatamente esa imagen se me vino al sermón de hoy. Ese lugar era un lugar de perdición. Pero a pesar de que es un lugar de perdición, muy seguramente dijeron, aquí no puedes entrar, ¿qué? Armas. Yo pensé eso, no puedes entrar armas. Pues en el reino de Dios, cuando vayas a entrar, te van a esculcar y te van a decir, hay algo que no puedes entrar. ¿Y qué es lo que no puedes entrar? Si tú quieres entrar con él, no puedes entrar. Si no, déjalo afuera y ahí sí puedes entrar. Miremoslo, por favor. ¿Qué pasaría entonces si el cielo entra algo que Dios no permite? Dejaría de ser cielo. El Señor habla a continuación de esto. Mire lo que dice el verso 18. Un hombre principal o un líder judío le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿O qué cosa debo hacer, en otras palabras, para entrar al reino de Dios? Es similar, es símil, ¿cierto? Es comparación, ¿cierto? Aquí está hablando, este hombre ahora hace de manera particular. El Señor está hablando del reino, ¿cierto? De Dios. Pero ahora esta persona le hace la misma pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que depende de mí para poder entrar al reino de Dios? Esta historia es la misma que Mateo 19, verso 16 al 30, habla sobre el joven rico. Y en el mismo contexto, esta es la misma pregunta que un intérprete de la ley le había hecho en el pasado en Lucas 10:25. En Lucas 10:25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿qué
con la intención de probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré qué? La vida. Vayan por favor a Lucas 10, no pierdan Lucas 18, no pierdan Lucas 18 y vayan a Lucas 10, 25. Mire lo que dice. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿cómo lo ve? Como maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré? ¿Qué? Notan que él está diciendo es, ¿hay algo que dependa de mí que yo tenga que hacer para entrar a la vida eterna? O sea, una vez más, la palabra reino de Dios o vida eterna están hablando casi de lo mismo. Es lo mismo, que tiene que ver con la eternidad. El verso 26 de Lucas 10 dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, el Señor le dice, ¿quieres hacer algo? Ve a qué. A la ley, a la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús al líder judío? Regresen a Lucas 18, 19. Lucas 18, 19. Este hombre en el 18 le ha dicho, maestro bueno, ¿qué haré? ¿Notan? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el verso 19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿O por qué dices que soy bueno? Ninguno hay bueno, sino solo ¿qué? Solo Dios es bueno. Y el verso 20 dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a padre y madre. Usted que me está viendo en este video, ¿qué mandamiento falta? Si ustedes notan, miren mis dedos, por favor. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a padre y madre. ¿Cuál falta? Amar a Dios. Aquí está nombrando solo ¿cuántos? 5. Esto está en Éxodo capítulo 20, verso 12 al 16 y Deuteronomio 5, 16 al 20. Si ustedes notan, es interesante que el Señor por un lado no nombra los 4 primeros mandamientos y por otro lado está obviando el 10º mandamiento, no codiciar. Pero al seguir la lectura nos daremos de cuenta que lo que hace lo está haciendo con una intención. El Señor le dice a este hombre, ¿qué lees tú? Tú dices que ¿qué depende de ti para entrar al reino de Dios? Pues te quiero decir, tú sabes los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre, como buen religioso, ¿cierto? Como algunas personas que dicen, yo no hago nada malo. Si Dios me pidiera cuentas hoy, yo entraría derechito por el cielo porque yo honro a padre y madre, yo no le robo nada a nadie, yo no he matado nunca a nadie, yo no estoy por ahí, no ando mintiendo. ¿Qué responde esta persona? De manera jocosa, el verso 21, mire lo que dice. Él dijo, ¿qué dijo? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pídame cuentas, yo soy judío, desde niño a mí me han enseñado a guardar la ley, Señor. En otras palabras, el Señor le dice, tú sabes los mandamientos, quiere entrar al reino, pues que tu hacer sea conforme a los mandamientos. Él dice, los he obedecido desde que era joven. Este hombre, a su parecer, obedecía todos los mandamientos, pero estaba al frente del omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabe. Este hombre dijo, yo, mejor dicho, ya me voy para el cielo. Si depende por obedecer los mandamientos, yo me los sé y yo los cumplo. Pero resulta que el omnisciente estaba al frente de él y el verso 22 aparece. Mire lo que dice el verso 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. ¿Qué le faltaba? El 10º mandamiento. Le faltaba el 10º mandamiento. No codiciarás. Así que el Señor le dice, una cosa te falta. ¿Quieres entrar al reino de los cielos?
vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, tendrás recompensa en el cielo. Y ven y sígueme. Cuando dice ven y sígueme, nótenme en esto, hermanos. Aquí le está diciendo, tú quieres entrar a la vida eterna o quieres entrar al reino de los cielos. Te falta un mandamiento que depende de ti. El 10º, no codicies. ¿Estás dispuesto a dejar todo? Sí. Bueno, entonces estás cumpliendo los 6 últimos mandamientos. Pero cuando le dice ven y sígueme, estás cumpliendo los 4 primeros mandamientos. Si yo estoy dispuesto a dejar todo mi hacer por dedicar todo mi ser al ser que es de Dios, estoy cumpliendo los 10 mandamientos. Así que el Señor le dice, tendrás tesoro en el cielo y ahora ven y sígueme. Ahí están los primeros 4 mandamientos. ¿Estoy siendo claro? Proverbios 16:2, que usted que está tomando referencia, dice, todos los caminos del hombre son limpios a su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Muchos de los que están viendo este video, usted que me está escuchando hoy acá, a su propio parecer dirá, yo me voy derecho por el cielo. Proverbios dice que todos los caminos, todo el hacer del hombre son limpios, ¿qué? A su propia opinión. Claro, para ustedes también hechos. Pero Jehová pesa, ¿qué? Los espíritus. Ay, Señor, pero yo hago esto. Y Dios te dirá, una cosa te falta. ¿Me estoy explicando? Es precisamente lo que el Señor, quien es el mismo Dios hecho carne, le hace entender a este hombre. ¿Tú crees que estás bien delante de Dios y mereces la eternidad? Pero hay algo que te falta. Te falta algo hacia tu prójimo. No codicies. No codicies. ¿Crees que tu dinero te tiene seguro? ¿Crees que tu trabajo te tiene seguro? Bueno, a este hombre en específico le dijo, pues tienes seguridad en tu dinero y crees que por eso cumples todo. Pues deja todo lo que tienes, no codicies y sígueme hacia Dios. En otras palabras, hacia el prójimo, no codicies. Eso es lo que te falta. Pero hacia Dios, sígueme. Lucas capítulo 12, verso 32 al 33, tómelo como referencia. Dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. No teman, dice. Verso 33. Vended lo que poseéis, dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En otras palabras, el Señor está mostrando que el ser humano quiere llegar al cielo, pero quiere entrar al cielo incumpliendo el 10º mandamiento, codiciando. Mientras tenga dinero, mientras tenga posesión, yo no voy a soltarlo, yo no voy a seguir al Señor. El Señor le dice a este hombre en específico, deja de codiciar, deja de tener seguridad en tu dinero y sígueme. ¿Notan? ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Vayan al capítulo 18, verso 23. Entonces él, hablando de este judío, oyendo esto, ¿qué fue lo que oyó? El Señor le dijo, mire, usted quiere tener vida eterna por sus propias fuerzas. Usted quiere tener vida eterna, quiere entrar al reino de los cielos. Sí, vaya y venda todo y déselo a los pobres. Usted realmente quiere estar bien con Dios, vaya y deje aquello que le da seguridad y sígame. No es fácil. No es fácil. Hay algunos, y ahorita lo voy a decir más adelante, pero hay algunos que este texto lo toman literal. Por ejemplo, los frailes católicos hacen esto. Ellos se toman este texto
Y ellos literalmente dejan absolutamente todo y se van al servir al Señor. Es lo que el Señor está diciendo, ya ahorita lo voy a aclarar. ¿Qué hace este hombre que escucha estas palabras? Verso 23. Entonces él, oyendo esto, se puso como muy triste, porque era muy rico. Usted dígame, pastor, que me congregue. Usted dígame, pastor, que yo soy buena gente, que qué bonito cosa, esto, lo otro. Pero tóqueme mi dinero y verá que ya eso me entristece. Alguien ha dicho que la espiritualidad del ser humano le llega hasta donde su bolsillo le alcanza. Cuando nos tocan el bolsillo, es que hermanos, vuelvo y le digo, yo quiero llamar la atención a esto. Y usted que me está escuchando, por favor no me malentienda, yo no estoy pidiendo plata hoy acá. Esto lo usan algunos sinvergüenzas para sacarte el dinero de tu bolsillo. No. Pero si en casos específicos como este, el Señor te está diciendo, vea, tú no estás sirviendo al Señor, tú no te estás congregando, tú no estás haciendo la obra del Señor, porque te las pasas es trabajando y consiguiendo más dinero y más dinero y más dinero, muy seguramente estás codiciando. La codicia te está alejando del reino de Dios. Y cuando el Señor te dice, pues no quieres a las buenas y te mete en bancarrota y te pone con deudas por un lado y por otro, la enfermedad, una cosa y otra, bueno, ahí es donde viene la tristeza. Este hombre, cuando el Señor le pidió cuentas, se puso como muy triste. El Señor Jesús manifestó que Él es la puerta para entrar, pero este hombre se entristece porque se da cuenta que es imposible entrar al reino en sus propias fuerzas y se aferra a lo terrenal. Sus riquezas deberían ser secundarias frente al Señor. ¿Por qué mi segundo punto? Entrar al reino de Dios sin aquello que el reino de Dios no puede entrar. La codicia no puede entrar al reino de Dios. Así que este hombre se pone triste y 18:24, mire lo que dice, 18:24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Qué difícil es que entren al reino de Dios aquellos que ponen su confianza en las riquezas, en la seguridad del dinero. Tome como referencia Proverbios 11:28. Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Si tú pones tu confianza en el dinero, mi amado hermano, difícilmente vas a poder entrar al reino. ¿Por qué? El Señor dice que difícilmente un rico o los que tienen riquezas o que ponen la confianza en las riquezas, les es difícil entrar al reino de los Dios. Mire lo que dice 18:25. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico ¿en dónde? Mírenme acá. Estamos en un contexto occidental donde para nosotros una aguja es algo para tejer, ¿cierto? Coser. Entonces usted dice, no, sí, es imposible. Un camello, ¿cómo va a pasar? ¿Qué camello que pase por un ojo de una aguja? ¿Cierto? Bueno, aquí la palabra ojo de una aguja no hace referencia a una aguja que usted y yo conocemos. Resulta que las ciudades principales estaban amuralladas y las ciudades principales tenían una puerta grande donde salía toda la guerra o entraba toda la guerra o todo lo que tenía que entrar de manera rápida. Pero había una puerta pequeñita que cabía solamente las personas, ¿cierto? Digamos que los transeúntes. Y a esa puerta pequeña se le llamaba la puerta de la aguja. Resulta que, escuchen esto, aquí va la observación. Los camellos venían de afuera, venían cargados de cosas que traían, bultos. Si por sí solo era difícil entrar, porque un camello por sí solo podía entrar por la puerta de la aguja, el camello tenían que despojarle de sus bienes
y ahí sí podía entrar por la puerta. ¿Me explico? Así que el Señor dice, es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. La similitud aquí es que para entrar al reino hay que despojarnos de aquello que no puede entrar al reino de Dios. Hermanos, me gustaría aclarar, sobre todo usted que está viendo este video y que a lo mejor dirá, este pastor se metió con plata, por fin. No, pues eso es lo que está diciendo el texto. Me gustaría aclarar que aquí el problema no son las posesiones. Dios no quiere que todos seamos pobres. O sea, aquí no está diciendo el texto es que todos los pobres del mundo van a entrar al reino. Ahora, mejor dicho, despójese de sus bienes porque Dios... No. En esta historia de manera particular está diciendo que si ponemos por encima las riquezas antes que a Dios, difícilmente vamos a entrar al reino de Dios. ¿Me estoy explicando? El problema de las personas que tienen dinero es que piensan que con ese dinero van a conseguir lo que quieren. Y pasa hoy en día. ¿Qué hace el dinero? Compran abogados, compran conciencias, compran jueces, compran todo. Y ellos ponen su confianza en el Dios Mamón. Pero al entrar al reino de Dios, muy seguramente el dinero será un impedimento para entrar. Será como ese camello que quiere entrar y si no se despoja, no puede entrar. ¿Me explico? ¿Estoy siendo claro? Con semejante afirmación, los que están al lado se preguntan, miren el verso 26 de Lucas 18. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá pues ser salvo? ¿Quién se va a poder salvar? Si constantemente nosotros dependemos del dinero para poder subsistir. ¿Quién podrá salvarse? ¿Cierto? Ahora sí, como dijo, ¿quién era el que decía? Y ahora, ¿cierto? ¿Quién podrá salvarnos? Pues, ¿saben una cosa? Absolutamente, digo yo, nadie. Nadie podrá salvarse. ¿Qué dijo el Señor? Verso 27. Él dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿qué? Es decir, en tu mente humana dirás, a ver, si Dios me pide la plática para yo servirle a Él, para hacer algo especial. No, pero ¿cómo vivo sin plata? Pero a la vez quiero servirle, pero si le sirvo y sin plata no puedo. ¿Qué hago? Para ti es imposible, para mí es imposible, pero Él dice, para Dios todo es posible. En las manos del ser humano es imposible entrar al reino de Dios, pero Dios ha establecido un plan perfecto para que podamos entrar. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cómo se llama ese hombre? El Señor Jesucristo. Jeremías 32:17 dijo estas palabras. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32:17. Nada hay imposible para Dios. Jeremías lo manifestó. Estamos en cosas difíciles. Hay cosas que no entendemos, dice Jeremías. Pero, Señor, para ti no hay nada imposible. ¿Recuerdan la historia de María? Cuando el ángel la visita y el ángel le dice, señorita, vas a tener un bebé. Y ella le dice, pero Señor, yo no he tocado varón, no, ¿cómo es eso? Y el ángel le dijo, nada es imposible para Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Para Dios no hay nada imposible. Si Dios de manera particular hoy te está hablando a que inviertas tus recursos en las cosas del reino o se las des a aquellos que necesiten, pues de manera particular Dios te habla. No es porque a todos nos dice igual. A veces las finanzas Dios las usa para gente muy piadosa con dinero y no necesitan ser pobres para entrar al reino. Estoy siendo claro. ¿Qué pasará con aquellos que dejan aquello que no puede entrar al reino de los cielos? Mira el verso 28. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros, dice Pedro, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea,
Pedro es uno de sus discípulos y el Señor dice: despójate de la codicia y sígueme. Y Pedro dice: Señor, y nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pasará? ¿Debe ser esto literal para todo seguidor de Cristo? ¿Dejar todo? Bueno, hermanos, como le decía, a algunos Dios les pedirá todo, a otros no. Pero a esos que no, es que las riquezas las usen para el reino. Otras que se despojen para poder estar en el reino, porque eso los está apartando de Dios. ¿Qué dice el Señor a Pedro? Verso 29, le dijo: de cierto os digo que no hay nadie. ¿Saben una cosa? Dios no es deudor de nadie. Así que dice: no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios. Subrayé esto en mi sermón. Por el reino de Dios. ¿Cierto? Ah, no, es que el Señor me pide que yo deje mi mujer. No voy a servirle. No, Dios, tenga cuidado. Si es por su sinvergüencería, Dios no le está pidiendo que deje su mujer. ¿Cierto? Dice: por el reino de Dios, verso 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, ¿qué? En otra versión diría: entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, todo lo que el que dejó su casa, su esposa, hermanos, padres, hijos, por el reino de Dios, recibirá mucho más de lo que dejó, recibirá mucho más en esta vida y recibirá vida eterna en el mundo que está por venir. Pedro había dejado su esposa, Pedro había dejado su casa, Pedro había dejado sus posesiones. Y le dice: recibirá mucho más. Se debe dejar claro, hermanos, que es por el reino de Dios que se dice que se deje. Esto traerá recompensa terrenal y celestial. ¿Qué pasará si este hombre rico hubiera dejado toda su riqueza? ¿Quiere decir que su dinero se le iba a multiplicar? Porque el Señor dice: si dejas dinero, vas a recibir más en esta vida. Una vez más quiero hacer la pregunta. El Señor le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero por otro lado, el Señor está diciendo: si tú dejas por el reino de Dios, recibirás más en esta vida y la vida eterna. ¿Quiere decir que esto es un multinivel? ¿Que entre más yo doy, más recibo? ¿Que entre más dinero yo entregue y done, más, como si fuera un multinivel? Hermanos, porque parece ser que el Señor entonces se contradice, porque está diciendo que si da, que haya dejado, Dios le pagará. Alguien dijo de este hombre que este hombre era un pobre hombre rico. Escuchen esa frase: un pobre hombre rico. Otra persona dijo: conozco un hombre tan pobre que lo único que tiene es plata. Pobres en su manera de ser. Totalmente cierto. Pero nuevamente aclaro: si Dios te está bendiciendo, usas tus riquezas para las cosas del reino, muy seguramente Dios cumplirá su palabra. ¿Cómo estás usando tus recursos? Hermanos, a veces creemos que si yo dono 100,000 para la obra del Señor, me van a llegar 200,000. Bueno, a algunos podría pasar eso, porque entre más da, más eres beneficiado. Pero la pregunta es: ¿cuánto vale el dormir tranquilo, en paz, sin deberle nada a nadie? ¿Cuánto vale poder salir seguro a la calle sin tener escoltas? A veces el dinero hace que incluso la gente no tenga tranquilidad, vida. Tienen tanta plata que tienen que estar escoltados y que mire, que no, que un momentico, que no puede salir. Qué bueno es que uno, como dicen por ahí, podemos hacer olla de río, almuerzo de río, con olla, ¿cierto? Y no hay problema. Sopa de menudencia, sí está bien. Concluyo. En esta historia encontramos dos escenarios. Aquellos que no quieren permitir que los niños se acerquen al Señor, pero Él los usa para decir que para entrar al reino de Dios se debe entrar con la inocencia y confianza con la de un niño. Pero por otro lado, alguien que está haciendo referencia al reino y le pregunta: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Se debe entrar sin aquello que no puede entrar en el reino de Dios.
Solo en Dios hay salvación. Nada de lo que te aferres y sea parte de este mundo podrá ser útil para entrar al reino de Dios. Nada, hermano. Y déjenme, encontré esta historia que me pareció maravillosa. ¿Alguien aquí ha escuchado, usted ha escuchado un hombre llamado Alejandro Magno? Un rey que quiso conquistar el mundo. Pero este rey llamado Alejandro Magno hizo este pedido como uno de sus 3 últimos deseos. Uno de sus deseos fue que su ataúd fuese llevado por los mejores médicos de la época. Eso fue lo primero. Lo segundo, que sus tesoros fueran esparcidos por el camino hacia su tumba. Según Alejandro Magno, y la tercera cosa que pidió era que cuando iba en el ataúd pusieran sus manos fuera del ataúd. Según Alejandro Magno, estas peticiones tenían una gran sabiduría. Él pidió esto, que los médicos cargaran su ataúd para demostrar que la muerte no tiene poder sobre ellos. Número 2, que sus tesoros fueran esparcidos para que todos vieran que la riqueza material va a permanecer en la tierra. Pero el número 3 fue la que me gustó, que sus manos se balancearan en el viento para que la gente entendiera que vinimos y partimos con las manos vacías. Amado hermano, amado amigo que me escuchas, la plata no te la vas a poder llevar al cielo. La codicia va a impedir que entres al cielo. Si quieres ser parte de los que participan del reino, ven y entra a través de Jesucristo. Y si debes despojarte de algunas cosas que te impiden tener la inocencia y confianza para entregar tu vida a Jesucristo, en este día, para que vengan al arrepentimiento, ven por favor y acércate a Él en confianza y arrepiéntete. Si estás viviendo una vida en donde al parecer lo tienes todo, pero al morir no irás a la eternidad con Dios, muy seguramente no tienes nada. Hoy el Señor te dice, has querido entrar en tus propias fuerzas. Una cosa te falta. Y a ti que me escuchas, ¿qué cosa te falta? ¿Qué cosa te falta dejar? A este fue dinero, pero ¿qué nos falta de los 10 mandamientos? Honrar a padre y madre, no matar, no hurtar. A Dios y a la gloria. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por bendecirnos y gracias por mostrarnos que si dependiera de nosotros difícilmente podemos entrar al reino de Dios. Pero tú nos has mostrado un plan perfecto solo en Cristo para poder ser salvos. Perdónanos cuando hemos puesto la confianza en el dinero, cuando hemos sido ávaros, cuando hemos abandonado tus preceptos por seguir la avaricia. Hoy permítenos no entristecernos como lo pasó con este hombre, sino al contrario, alegrarnos porque nos muestras por tu palabra que la verdad es que al reino entraremos con inocencia y confianza a lo que tú nos dices por tu palabra y no entrando con aquello que tú no dejas entrar. Gracias por tu palabra y por bendecirnos en Cristo Jesús. Amén.